Franklin Urbina es fiscal de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos. ¿Ha escuchado usted, señor Franklin, estas grabaciones que también desde otra perspectiva permiten analizar lo que pudo haber sucedido? Y es lo que en ese momento hizo la controladora aérea, que ustedes la escuchaban ahí. Me gustaría que, primero que todo, usted le explicara a nuestros televidentes, muy seguramente muchos no lo saben, exactamente cuál es la obligación que tiene el controlador aéreo y la función en un momento como este. Pues bueno, primordialmente nuestra función consiste en separar aeronaves. Al escuchar esta grabación, pues desconozco la integridad de este audio como tal, pero sí observo que hay una situación inusual, no deseada en el tema de manejo de fraseología internacional. No me refiero específicamente a este caso, pues sería apresurado de mi parte no tener los elementos suficientes para apresurarme y emitir un juicio. Esto estará a cargo de las autoridades competentes de la aeronáutica civil, pero sí tenemos unos protocolos internacionales que aplicamos. Entonces ahí viene donde se determina si hay una urgencia o hay un peligro. Una urgencia nos habla de una situación que compromete la seguridad de vuelo, pero no requiere esa atención inmediata, como si un peligro o una declaratoria de emergencia y requiere de una atención inmediata y una intervención por parte del control en el tema de prioridades. Vimos, pues no desconozco, como le digo, la integridad del audio para ver esta declaratoria como tal si existió. Nosotros nos declaran muchas veces que están cortos de combustible las aeronaves, pero esto no implica que se declaren una emergencia, simplemente nos dan una información de tal manera que tenemos en nuestra conciencia que la aeronave está en capacidades de no aterrizar en su aeródromo de destino y deberían proceder a su aeródromo de alternativa y aterrizar con normalidad en su aeródromo de alternativa. Hay en la parte cuarta de los reglamentos colombianos aeronáuticos que establece estos mínimos de combustible que debe tener una aeronave para vuelos nacionales e internacionales. Determina que para un vuelo internacional debería tener 30 minutos para sostener en su aeropuerto de alternativa a 1.500 pies de altura sobre este aeropuerto y adicional un 10% de lo que tenga establecido en el trayecto de su origen a su destino. Por eso normalmente no le impacta al controlador, sí le da una idea de que tiene que prever una posible prioridad, pero no lo tomamos como una declaratoria de emergencia como tal, a menos que el piloto lo anuncie y tomemos las medidas del caso. Eso está completamente supeditado al lenguaje que utilice el piloto en este momento, porque usted bien lo dice, estas son unas investigaciones que hasta ahora se están adelantando, pero según esta grabación lo que uno escucha es que el piloto pidió prioridad para aterrizar, pero en ningún momento dijo o pidió, por ejemplo, un aterrizaje de emergencia. Correcto. Él sí me indica que tiene una prioridad, obviamente le voy a dar la atención prioritaria que requiere el caso. El controlador ahí tiene una autonomía en su buen juicio a criterio de la situación, hace una evaluación, un análisis en fracciones de segundos, donde determina pues, cuál es la mejor acción a tomar. También tiene que tener en cuenta pues, la situación particular de cada emergencia, por eso él necesita la mayor información posible, como que le determine pasajeros, el tipo de emergencia, para poderle brindar la asesoría ya sea de la pista a utilizar, las condiciones meteorológicas y demás asistencias que ellos requieren de uno. Las emergencias acá son múltiples. Se puede dar por falla hidráulica, sea despresurizaciones, sea fuego a bordo, sea alarmas de bomba. Adicional tenemos también protocolos radar que nos puede indicar que esta aeronave está siendo objeto de emergencia cuando nos manda ciertos códigos que manejamos los controladores. Si él me indica en este código que tiene una emergencia, pues lo puedo advertir en mi pantalla y prestarle esa asistencia también. En este caso no sé porque, como le digo, no tengo elementos de juicio para opinar. Tenemos esas grabaciones que se han dado a conocer. Capitán Jorge Polanco, usted como piloto, con tanta experiencia, me gustaría que nos explicara qué representa, digamos, para un piloto pedir un aterrizaje de emergencia. Esta situación, ¿en qué condiciones pone al aeropuerto? Y al mismo tiempo, ¿qué incidencia tiene, por ejemplo, sobre los costos que tiene la operación aérea de ese avión que está pidiendo ese aterrizaje de manera rápida? Bueno, ahí como lo explicaba el señor que es controlador, y por lo que he escuchado en todos los audios que me han hecho llegar, la controladora habló perfectamente manteniendo todos los protocolos de estándar internacionales y además dando las prioridades de acuerdo a lo solicitado oportunamente por otra aeronave que se declara con una pérdida de combustible.
cuando este avión en ningún momento, hasta último momento, se declara en emergencia por falta de combustible, solamente empieza a reclamar la posibilidad de vectores radar y después, cuando indudablemente ya comienza la detención de los motores y se queda a oscuras y sin energía, ahí comprende y realmente se declara en emergencia por combustible. Pero creo que ya era tarde para volver atrás a una situación que se había complicado de una manera muy, muy grave y era prácticamente irreversible estando a 8 millas, 9 millas de la cabecera del aeropuerto. Tenemos que entender que la negligencia podría partir del hecho de que nunca avisaron de que venían con lo que se llama minimum fuel, que eso sí quizás le hubiese dado una oportunidad a la operadora de saber de que podía buscar alguna manera de proteger a esa aeronave, pero nunca lo supo porque no se lo dijeron hasta último momento. También tenemos que entender que declararse en emergencia significa después someterse a una serie de verificaciones y de multas llegado el caso, porque acá obviamente al no haber una buena programación de la operación, eso significa una multa muy importante para la compañía. No debemos dejar de lado que la compañía era uno de los pilotos. Él era patrón y piloto. Y eso realmente hace una situación más peligrosa porque estarían en algún momento quizás pensando con el bolsillo y no con la cabeza. Capitán, cuando es evidente que las aerolíneas pues también tratan de cuidar los costos que tiene cada una de estas operaciones aéreas y por lo tanto muchas veces, como usted nos lo está explicando, el combustible es uno de esos factores que cuidan al máximo. ¿Quién controla en los aeropuertos que el manejo del combustible sea, digamos, pertinente con la seguridad o esté atado principalmente a la seguridad de los pasajeros y no a disminuir costos? Bueno, tenemos que remontarnos al hecho concreto de que esta empresa era una empresa de orígenes venezolanos que se mueve hacia Bolivia, donde reconfiguran esta supuesta empresa que tendría 3 aviones, pero que solamente operaba uno, mientras los otros 2 aviones estaban fuera de servicio o no volaron nunca. Y eso significa que tiene que haber toda una estructura operativa detrás que nunca hubiese permitido una operación de este tipo. Es prácticamente una mala conducta operativa para cualquier empresa intentar volar 3.000 kilómetros con un avión que tiene 2.900 de alcance. Cuando decimos alcance es de la capacidad máxima que puede alcanzar un avión. Y bien lo decía el controlador, yo tengo que llegar a ese aeropuerto con la posibilidad de estar con 30 minutos de combustible para irme a cualquier otro aeropuerto que me permita aterrizar con seguridad. Eso no sucedió desde el mismísimo instante en que el avión despegó de Viru Viru y toda la operación ya venía comprometida. No entendemos por qué, porque realmente no había una razón, sino la única razón que podría haber evitado esto era que el avión haga una recarga en Manaus o una recarga vía Lima, pero obviamente intentaron hacer la operación directo sin ningún tipo de reposta de combustible en la ruta y no evaluando que suceda lo que sucedió, de que otro avión tuviese una contingencia y se le dio, de acuerdo al protocolo vigente, la posibilidad de aterrizar primero, y todo eso ya conlleva una contingencia que ellos no tenían previsto. Y no podía terminar de otra manera. Exactamente, y terminó finalmente con una tragedia. Señor Franklin, usted como controlador que conoce más o menos la presión y la tensión que maneja una persona que, como usted mismo lo dijo al comienzo, es la encargada de separar los aviones en el aire y de esa manera garantizar la vida de cientos de personas, porque en las decisiones que ustedes toman está la vida de muchas personas, como le sucedió a esta controladora. ¿Qué tan comunes son estas situaciones?
en las cuales se presente lo que sucedió específicamente en este caso. 2 aviones, ambos tenían una situación, una anomalía. Uno de ellos un avión de Viva Colombia que registró una fuga de combustible y un segundo avión que también estaba pidiendo un aterrizaje con prioridad. Mire, lamentablemente para nosotros pasamos a ser como socialmente relevantes en un momento de un incidente o un accidente. Nuestra profesión normalmente se desenvuelve en un ambiente de anonimato. Al estar prestando un buen servicio permanentemente, pues se refleja en la conectividad efectiva. Por eso casi nunca salimos a medios en este momento. Mientras estamos en esta entrevista, están sobrevolando un sinnúmero de aeronaves acá. El impacto es bastante fuerte cuando hay un evento de esta naturaleza a nivel mundial. Eso nos golpea incluso acá. Imagínese usted ahora la condición al ser una compañera de las altas calidades que tiene esta compañera a la cual tengo pues el placer de conocer. Tiene las más altas referencias, tanto técnicas como en factor humano. Es una persona que cualquier dependencia de tránsito aéreo desearía tener, y considero pues que el entrenamiento que tenemos justamente va encaminado a atender debidamente este tipo de anomalías o de situaciones inusuales. Nosotros estamos entrenados para mantener una calma y ser asertivos y prestar la asistencia que requiere el piloto en su momento. En este caso se presenta con mucha frecuencia problemas de pilotos que llegan con el combustible exacto. Se presenta una diversidad de circunstancias, entre ellas el combustible exacto, pero no nos indican que requieren una atención prioritaria para aterrizar en este aeropuerto de destino. Simplemente me dicen que no pueden durar más de 10, 15 minutos, 30 minutos, porque tendrían que irse a un aeródromo de alternativa. Eso ejerce una presión en el control porque uno es consciente al estar en el aeropuerto de que hay mucha gente que está esperando a sus familias y no sería lo más adecuado que terminaran en Cali para retornar a Bogotá 2 o 3 horas más tarde. Por eso nosotros, si los tenemos en conciencia, buscamos darle una prioridad o una atención preferencial, pues en vista de que queremos garantizar esa conectividad. Sí ejerce una presión muy sutil hacia el control cuando hacen este tipo de declaratorias, pero como le decía anteriormente, ya vienen unas circunstancias de fraseología internacional que se manejan, ya la declaratoria de emergencia en un Mayday o una urgencia en Pampán. Usted es controlador y por esa razón lo hemos invitado. En este momento, esta controladora que tuvo que manejar esta difícil situación, ¿ella cómo está? Tuvo en sus manos prácticamente 4 aviones que tenía que darles las instrucciones de ir aterrizando el uno y, como usted lo decía anteriormente, separarlos. Se presentó esta tragedia. ¿Ella en ese momento cómo se encuentra? La información que yo tengo es que tiene un acompañamiento por parte de una psicóloga, por parte de la asociación. Pues está en permanente asesoría en el sentido de su impacto emocional que tuvo. Yo tengo un compañero que hace 5 años, no, hace más o menos 10, 15 años estuvo inmerso también en un incidente. Él me contaba que él duró 5 días encerrado, pues esperando cómo volver a retomar sus funciones o cómo volver a interactuar de una manera que no tenga uno en la cabeza presente las consecuencias que pueden tener pues el trabajo de nosotros como tal. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos haciendo este análisis de estas grabaciones. La última conversación que sostuvo el piloto de la nave siniestrada con la torre de control, minutos antes de ese choque contra un cerro, minutos antes de buscar ese aterrizaje en el aeropuerto José María Córdoba, ubicado en el municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.